escápulas deben estar pegadas al suelo. Si nosotros tenemos 4 curvas en la columna, entonces acá en este sentido ustedes van a ver qué tan profundas o qué no tan profundas tienen esas vértebras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo en esta posición, si yo estirara las piernas, como las tiene Claudia, estoy acá, se va. ¿Alguien tiene su micrófono activo? No sé quién es. Si ustedes se acuestan totalmente, por ejemplo, si yo tuviera mucha cola, que no tengo, quiero decirlo, si yo tuviera mucho, digamos, mi cola fuera grande, eso haría que se me separara un poquito más las vértebras del piso. De pronto, si alguien es más caderón o tiene, digamos, en este caso, una, digamos, la masa muscular es mucho más grande, eso va a hacer que se me separen un poco más las vértebras lumbares, ¿cierto? Si ustedes así con tranquilidad, pues sienten ahí, esta curvatura es normal, ¿sí? Pero hay personas que no la tienen, porque de pronto, al contrario, digamos en este caso, esta parte que es una lordosis, la tienen rectificada. ¿Qué significa rectificada? Que está demasiado, digamos, no tiene la curva normalita, sino está un poco por su trabajo, se ha ido como alargando, entonces puede ser que la tengan más recta, ¿listo? ¿Sí? O también puede ocurrir por masa muscular, o puede ocurrir también precisamente por la posición de la pelvis en este caso, ¿listo? En la parte de los dorsales, sí todos deben tener esa relación con el piso. Entonces, por ejemplo, una manera de ser conscientes es que efectivamente el niño o el adulto, o bueno, quien tenga, haga esta relación de pronto no en el piso, sino también con la pared. ¿Listo? Entonces me acuesto ahí y voy a hacer los primeros movimientos que habíamos dicho con las primeras vértebras de la cabeza, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo hacia abajo, es decir, solamente voy a bajar el mentón y se van a dar cuenta que ahí sí voy a tocar las primeras vértebras. Algunos no alcanzan igual tampoco porque la curvatura es muy profunda, pero ahí voy a hacer un movimiento articular de flexión. Ahora lo voy a llevar hacia arriba a la extensión. ¿Listo? Entonces, miren, ayer me di cuenta que hay muchos autores que acá la columna por sí está extendida acá. Entonces, algunos le dicen a esto hiperextensión o simplemente extensión, ¿sí? Acá puede ser extensión y algunos le dicen hiper, porque si se dan cuenta, esto no es nuestra situación normal. Acá estamos en una hiperextensión. Regreso. ¿Listo? Vamos a llevarlo al lado, hacer la rotación, ¿cierto? Eso es, muy bien. Y acá es súper chévere porque en la relación del hombro con el piso, sí puedo generar el trabajo de extensión mucho mejor que en la vertical, porque ustedes hacen oposición con su hombro. ¿Sí lo sienten? A la única que veo es a Claudia, a los otros casi no los veo. Pero bueno, es que estoy acostada y casi no los veo porque la luz me está dando en la cara. Pero la idea es que sientan esa oposición. Vamos hacia el otro lado. Esto también les puede servir, por ejemplo, para una terapia, es decir, de pronto simplemente de extensión muscular. Bueno, entonces ahí puede ser súper chévere ese trabajo. Regreso al centro, ¿cierto? Y acá este trabajo de flexión dorsal, o lo que les decía la vez pasada de la inclinación acá en este, también puede servir porque como está pegado al piso, entonces no va a haber un movimiento de hombro y van a sentir también más la extensión de llevar la orejita sobre el piso y no cometer el error de girar la cabeza así, sino de verdad llevarla por el piso. Cambio hacia el otro lado, ¿cierto? Cambio ahí hacia el otro lado y regreso al centro. ¿Listo? Vamos a hacer esos movimientos tranquilamente mientras yo los voy viendo acá en mi computador. Eso es, muy bien.
Listo, tranquilo. Recuerden que es importante llevar también la respiración, ¿listo? Entonces, cuando hacen el movimiento, exhalan y cuando regresan al centro, inhalan, ¿listo? Vamos a hacer el movimiento de escápulas, ¿listo? Recuerden que esta es nuestra parte axial, ¿no? Axial. Entonces, el esqueleto axial, su composición, entonces vamos con todo el cráneo y en la primera son las primeras 7 vértebras y esas vértebras que tenemos ahí, entonces empiezan a articularse también con nuestra cintura escapular, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer una elevación, ¿cierto? Elevación de las escápulas, ¿sí? Es un movimiento de elevación por el piso, chicos, siempre por el piso con contacto. Y cuando los llevo hacia abajo, ¿cierto? Así que voy bajando, bajando, que es lo que se utiliza para valer, le vamos a llamar depresión. ¿Listo? Entonces acá voy a hacer elevación y cuando lo bajo hago depresión. ¿Listo? Eso es, muy bien. Y eso me sirve mucho para ballet, para jazz, para contemporáneo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros siempre que decimos subir hombros, bajar hombros, esta relación de las escápulas nos va a ayudar a crear conciencia de esa elongación entre los hombros y lo que tiene que ver con el cráneo. Y ahí sí vamos a poderle ver mejor la extensión del cuello al estudiante. ¿Listo? Les voy a dar un tip súper chévere que aprendí en mi clase de fisio. Colóquense la mano en el pecho, acá, así. Vamos a inhalar profundo. Y cuando exhalemos es como si nos quisiéramos llevar el pecho hacia abajo. Jálenselo, jálenselo, háganse presión en el pecho. Van a sentir como si les estuvieran jalando todo el cuello hacia abajo. Volvemos a hacerlo, inhalamos y exhalamos. Presionen el pecho hacia abajo cuando exhalen. ¿Listo? Esto que hacemos nos sirve mucho para la sensación de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el plexo solar o lo que tiene que ver en danza contemporánea con el high release, ¿sí? El high release o la sensación que nos dicen cuando hacemos toda esta expresión con la apertura de la caja torácica es precisamente hablar un poco de la depresión de estas, digamos, en este sentido, lo hacemos desde la caja torácica, en la exhalación para sentir esta parte un poco más relajada, abierta, dispuesta, ¿cierto? Que obviamente eso también lo podemos trabajar mucho de pronto con yoga, pero ahí se los voy botando los tipsitos, ¿listo? Entonces, ya tenemos, ahí me imagino que sienten más esta relación de los hombros hacia abajo, ¿cierto? Que es lo que también deben hacer, practicarlo mucho en ballet. ¿Listo? Entonces, en la parte de la caja torácica, entonces también tenemos la parte dorsal. Entonces vamos a hacer una presión hacia abajo para que sienten ese contacto, ¿cierto? Pero vamos a trabajar nuestro puente articulado. Entonces, recuerden que esto va hasta la parte o sea, tenemos las cervicales, las dorsales, ¿cierto? Las lumbares, pero también tenemos el sacro y luego tenemos el coxis, ¿sí? Esa es la relación que tuvimos. Entonces, hacemos una retroversión de cadera para poder subir y despegar esa columna haciendo una alineación, ¿cierto? Ahí mantengo la alineación de mi cuerpo y hago un trabajo de movilidad articular desde nuestra parte axial. Entonces, sostengo ahí y me devuelvo vértebra por vértebra, ¿cierto? ¿Qué pueden observar ahí, chicos? Si de pronto ustedes ahí nomás, perdón, yo me desnudo acá un poquito, pero es para que lo tengamos claro. Si yo veo que un estudiante al hacerle la connotación de las vértebras sube derecho y baja derecho, le cuesta tener esa movilidad articular. Entonces, luego, ¿en qué lo vamos a ver represado? En que no pueda hacer bien un arco, ¿cierto? En que de pronto le cueste un poco el trabajo de flexión de cadera,
porque esto es una buena manera de empezar a trabajar esa movilidad, ¿cierto? Y el reconocimiento de vértebra por vértebra. Entonces lo vamos a hacer y yo los voy a observar. Listo. Gaby, trata de que no se vaya como hasta el cuello, sino que hasta la cintura escapular, ¿vale? Porque eso también le puede dar demasiado peso a las vértebras, digamos, las dos pequeñitas con que inicia el cuello son las más débiles, ¿vale? Entonces ahí le podemos dar demasiada presión. Muy bien, Tania, cuando subes, los hombros se te quieren subir también, entonces debes igual no olvidar la sensación de depresión, ¿vale? No depresión de que te dé depresión, ¿no? Por favor. Eso es, muy bien, mucho mejor, chicos. Eso es, Megan, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Otra manera en la que podemos medir también es precisamente empezar a ocasionar obstáculos. Si de pronto la persona, ustedes ven que de pronto esto le empieza a ser muy tranquilo, entonces acá empezamos con las modificaciones. Por ejemplo, yo tengo acá este sofá, entonces yo puedo hacer esta modificación y empezar a trabajarlo hasta lo más altico. ¿Sí ven ahí? Acá en esta parte, aparte de toda la movilidad articular, también voy a tener un trabajo abdominal, porque obviamente necesitamos levantar la pelvis. Pero acá, miren todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces ahí, obviamente, voy a colocar acá mi cámara para que me vean mejor. Si yo hago este trabajo, una modificación, entonces miren, acá hago caderita y ahí tengo que hacer un trabajo más amplio, ¿cierto? Y miren todo lo que voy a tener que hacer para devolverme, ¿cierto? Pero siempre y cuando hagan el primer paso, ¿vale? Para no tener que hacer, para lastimar o demás, a trabajar ahí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a levantarnos acá por el ladito. Entonces, con lo que me decías, Claudia, esa parte también es muy chévere para generar la conciencia corporal. ¿Listo? Otra cosa es estar en esta posición, que es la posición del gatico, ¿sí? Entonces, acá vemos que nuestra columna está totalmente alineada. Ahí no se le ven tanto sus cuatro curvas, ¿verdad? Pero generalmente la gente cuando está en esta posición, lo primero que hace es sacar la cola y hacer esto. ¿Sí vieron mi cambio? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando debemos activar el cuadrado lumbar, ¿cierto? Con fuercita y sostenerlo sobre la alineación, ¿sí? Para mejorar un trabajo. Obvio, cuando hacemos esto de hacer esto, sirve pero para generar movilidad, pero no hay alineación, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo generarlo? Entonces, por ejemplo, le decimos, digamos, hay una que dice el gato y el perro, ¿sí? Es digamos como unas de las abreviaciones más comunes. Entonces, que cuando estoy acá, ¿cierto? Es cuando estoy con el trabajo de perrito, ¿verdad? Pero que cuando estoy, perdón, de gatico, y que cuando estoy abajo es la de perrito, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo pueden partir, pero yo qué les voy a explicar acá. Importante que a pesar de que estamos así, es decir, estamos en una posición de cúbito prono, nosotros también lo que podemos hacer es empezar a generarlo precisamente como lo hicimos en el puente articulado desde la cadera. Entonces, retroversión de cadera, paso por paso, hasta llegar acá, ¿sí? Y luego lo mismo, entonces, desde la cadera paso por paso hasta llegar a la extensión, ¿sí? Entonces, háganlo ustedes siendo que su motor es la cadera. Muévanlo despacito, paso por paso. Clau, ahí también hubo, digamos, una integración más rápida de las dorsales. Deja que sea respuesta desde la cadera hasta las dorsales.
¿Vamos, Megan? No, ahí también empezó en el centro, Megan. Tiene que iniciar desde la cadera. Fresca, no te preocupes, eso se llama conciencia. Lo estamos buscando. No, ahí empezaste también desde el centro. Piensa un poquito, chicos, piensen un poquito, acuérdense de lo de las imágenes. Ustedes la vez pasada que hicieron el esquelético, acuérdense de sus crestas ilíacas, ¿cierto? Esto se llama anteversión o retroversión precisamente porque hagan de cuenta que son palanquitas. Entonces, cuando digo anteversión, mis palanquitas van hacia adelante. Pero cuando digo retro, mis palanquitas, que son mis crestas, van hacia atrás. Entonces, ahí se llama retro, ¿sí? Ante, que va hacia la parte de adelante, anterior, y retroversión. Entonces, cuando ustedes estén en su posición de gatico, piensen en ese movimiento, ahí debe empezar, ¿listo? Y que tenga respuesta en la columna. ¿Sí me alcanzaste a ver, Tatiana? Listo. Gaby, yo veo que como que el movimiento se genera desde el centro, pero la pelvis falta un poquito más ahí de movilidad. Eso es. Sí, Tania, mucho mejor. Sí, señora. Ese estuvo de regreso mucho mejor. Eso es. Profe, ¿tienes el micrófono desactivado? No. Profe, tienes el micrófono apagado. Por eso digo. Ah. A ver si me estaban poniendo atención. Listo. Ya. Entonces, recuerden que nuestra parte axial, en esta que lo estamos viendo, tenemos el cráneo, tenemos toda la columna vertebral y también está lo que les decía de la caja torácica, ¿cierto? En esta parte también, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la posición de la columna, siempre, perdón, otra vez me subo acá, tendemos a utilizar la parte de las costillas como un referente para saber si tenemos una buena posición, ¿listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo voy a hacer así, acá, si yo, digamos, tengo la curva muy pronunciada, saco mi cola, inmediatamente una resonancia en mi cuerpo va a ser abrir las costillas, ¿sí? Entonces, si abro mucho las costillas, ahí ya estoy. Pero una referencia, si ustedes de pronto les cuesta mucho a un estudiante hablar de postura, empiecen desde acá. Entonces, hacen desde acá la alineación de la cadera, miren, inmediatamente voy a cerrar también costillas, ¿listo? O al contrario, si les cuesta mucho acá porque llevan mucho tiempo con su colita de pato, esto también puede ser, o sea, cerrar esta parte puede ser digamos, como una referencia para alinear su cuerpo desde esa perspectiva. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Y con lo que les decía del plexo solar y digamos hablando un poco desde la extensión, recuerden que algo que nosotros usamos, por ejemplo, en ballet también es el cambré. Entonces, muchas personas empiezan a hacer el cambré de esta manera, ¿cierto? Entonces, ya saqué la cola, ya abrí las costillas y ya hice todo esto. No, debo estar en el centro y desde acá debo generar la extensión.
miren, sin movilizar esta parte, y yo ahí hago mi cambre, ¿sí? Claramente se van a abrir un poco las costillas para poder ampliar el arco, pero no significa que yo tenga que sacar mi estomaguito, ¿listo? Sino al contrario, desde ahí creo la extensión para hacer lo que nosotros llamamos el cambre. Ustedes ya lo han visto con Jeffrey, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, muchas personas lo primero que hacen con el cambre es, ¡pum!, cabeza cortada. No. ¿Listo? O también, inmediatamente, lo que les decía del ombliguito. No. Acuérdense, desde la parte medial, ¿cierto? Desde ahí empiezo a generar toda la extensión y el alargamiento tanto del cuello, es decir, no cortar las cervicales, sino al contrario, generar esa extensión. ¿Listo? Uh-huh. Sí, Edwin, por ahí va. Sí, mejor. Ahí tu pelvis está en el centro. Claro, a veces se puede reducir, podemos sentir que se reduce un poco la movilidad, pero es que si la teníamos antes más amplia, es decir, que de pronto lo estábamos, tranquila, Valentina. Entonces puede ser que tal vez lo estemos entrenando mal, ¿sí? Entonces les voy a hacer como un ejemplo de lo que pasa en la barra con la mayoría de las personas, conmigo también, yo a veces, yo tengo un problema en esa parte porque yo tengo hiperlordosis, entonces a veces me cuesta ser un poco consciente con eso. Pero cuando uno se coge de la barra, lo primero que uno hace es hacer esto, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Para hacer el cambre. Entonces, por eso les digo que es importante, una vez me coja de la barra y voy a hacer mi cambre, hacer la extensión, pero sin que haya ese trabajo hacia la parte anterior, sino extender desde acá. ¿Listo? Y no así. Si quieren hacerlo con la pared, también de referencia lo pueden hacer. Y Edwin, mejor. Cuidado, Clau, porque ahí la cabeza se cortó hacia atrás. ¿Sí la viste? Eso, extiende. Recuerda que es más sentir la sensación de alargamiento. Es que si estuviéramos juntos, la idea es cogernos de la cabeza también y sentir la sensación de extensión hacia la diagonal, más no hacia abajo. ¿Listo? Eso, Tatiana. Vale, se te está yendo la pelvis un poquito hacia adelante. No sé si lo sientes. Que no se te vaya. Crea una relación paralela con la pared. Muy bien, Tania. Vamos por buen camino. Mejor. No, vale, de una activas la cadera hacia el frente. Tienes que ser consciente de eso porque si no, el cambre no va a tener futuro. Eso es. Bueno, chicos, igual ustedes saben que esto también lo pueden trabajar con lo que han hecho de la cobra, ¿no? Pero les voy a dar un ejercicio chévere también ante nivel boca abajo para trabajar esta extensión. Entonces, lo voy a mostrar acá rápidamente. Nos quedan 10 minutitos. Entonces, para hacer ese primer trabajo, y se los digo a mi tío también, de una vez los niños, ¡pum!, se ponen acá en esta posición, ¿cierto? Pero podemos empezar desde la parte de abajo para que ellos creen fuerza en su espalda y empezar a hacer este primer trabajo. Coloco los brazos acá, ¿cierto? En el piso y voy a colocar mi frente en mis manos, ¿sí? Acá, ¿cierto?
y voy a hacer un primer trabajo de extensión, sin ayudarme de los brazos, pero ahí hay un trabajo netamente de la espalda. Espérenme, cojo el cabello para que me vean un poquito mejor. Qué pena, que me corté el cabello y se me cae todo el tiempo la moña. Entonces, acá, chicos, no puedo hacer esto. Los niños van a tener esta tendencia. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Entonces, la idea es generar desde mi eje vertical, ¿cierto? Acá, este trabajo y sentir que desde ahí crezco. Miren lo que pasa, sin necesidad de hacer eso. O sea, si hice esto, no. Alinea ahí y descansa. Para un cambre de ballet, trabajo de lado. Acá. Y hacia el otro lado. ¿Listo? Hagan esos dos trabajos, por favor. Y van a sentir la sensación, o sea, la diferencia. ¿Cuál es el segundo, profe? Que pena, no lo vi. Primero de frente y luego por los laditos. O sea, mirando hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Eso es. Recuerden relajar los glúteos. Debe ser un trabajito de la espalda. Eso es. Y ahora, con esa sensación que acaban de tener ahí, coloquen los brazos a los lados y desde esa extensión empiecen a generar lo que nosotros le llamamos la cobra. Pero despacio, alargando, cierra los codos, Gabriela. Cierra los codos, ajá, y hazlo desde ahí. ¿Vamos? Uy, Gaby, muy bien. ¿No sabes cómo se hace la cobra? Acá, o sea, digamos, lo colocas acá y vas haciendo esa extensión con esa sensación de alargamiento. ¿Sí? Listo. Y regresan igual despacio. Eso es. Con esa sensación de alargamiento le quitan presión a las vértebras y la idea es que obviamente se genere una extensión más clara a partir de lo que nosotros llamamos elongación, es decir, con esa sensación de que como si se separaran las vértebras y nos viéramos un poco más allá de nuestra quinesfera. Sí, Megan, muy bien, cuidado con la manito, ¿no? Listo, chicos. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría como hablar de sus sensaciones con estos ejercicios. Entonces, no sé si nos podamos acercar un poco, por favor, a la cámara y me van contando como esas sensaciones. Gaby, ¿quieres decirme algo? Profe, pues que definitivamente lo que acabas de decir en el último ejercicio es cierto, porque la verdad nunca me habían enseñado una cobra así. Siempre ha sido como que toquen los pies en la cabeza, los pies de la cabeza. Entonces, así como, la verdad, así como me han enseñado, yo enseño en algunas ocasiones y ahora me sentí un poco mal porque en el último ejercicio sí sentí mejor mi cuerpo, no me dolió como cuando uno se esfuerza y de verdad se puede lastimar. Y sentí de hecho más fuerza también en mis brazos, sentí como si, o sea, no tener que esforzarlo, sino que sentí que tenía control en los músculos. Entonces eso también ayuda porque no es solo un ejercicio de espalda, sino que también tiene que ver el resto del cuerpo.
y el cuello no me dolió ni nada, a diferencia de como lo hacía inconscientemente antes, que yo sentía que me dolía aquí. Y así mismo lo deben sentir los niños, no sé, pues me imagino. Y más ellos que no tienen conciencia, entonces lo hacen a la loca. Entonces sí, me gustó mucho. Ese me gustó. Igual lo que tú dices de acercarlos, obviamente cuando hagamos un entrenamiento de flexibilidad un poco más amplio, ahí lo que hay que cuidar es que esa curvatura siempre tenga como esa sensación de alargamiento y no como lo que tú dices, porque lo que hacemos al generar que la cabeza baje, o sea, digamos, de manera, digamos, como brusca, ¿sí? Lo que va a pasar ahí es precisamente eso, un roce más grande entre las vértebras, ¿sí? Y lo que vimos con lo del texto es que eso a largo plazo puede generar precisamente un desgaste. ¿Listo? Entonces, sí es importante precisamente generar estos primeros alargamientos para lo que vimos del semestre pasado un poco y esa, que se lubriquen las articulaciones para el trabajo. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿A dónde? Mamá. No, mi amor, yo no puedo. Bueno, no te pongas. ¡Mami! Hola. Diles hola. Ven por Listo, chicos, qué pena. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ah, bueno. A ver, Tania. Dale. Sí, súper importante evitar las tensiones. Sí, tienes razón. Edwin, rápidamente. En el último, profe, sentí como un poco ya de tensión en la lumbar, o sea, que sentí que trabajó. Y, profe, una pregunta, cuando las personas hacen el arco, pero están de pie y se van hacia atrás, ¿qué pasa ahí con la cadera? ¿Se doblan las rodillas o la cadera sí sale? Bueno, obviamente como todo, ustedes saben que igual la idea es desarrollar una técnica para hacer las cosas. Y la técnica no me refiero al ballet al contemporáneo, sino una manera de hacer las cosas, ¿sí? Pues obviamente esto es un paso a paso, Edwin, y la idea es que obviamente cuando yo hago el arco tengo que tener un muy buen control del centro, porque también el impacto al caer en los brazos no puede generar precisamente ese trabajo, digamos, ese impacto en la columna, sino es ahí empieza a hacer un trabajo de las piernas, de fuerza, porque ahí lo que ellos hacen es acercar un poquito las piernas, digamos, ahí sí mandan la pelvis hacia adelante un poco, ¿para qué? Para que cuando se genere el arco, ¿sí? Obviamente no se, o por ejemplo los contorsionistas, pero digamos que en este caso se genera más por un método para generar el arco, porque si lo hacen muy lejos, claro, nuestro cuerpo, el tren superior, pesa más, se podría llevar todo el cuerpo. Por eso es indispensable desplazar el centro para que el arco caiga en esa posición y no se vaya. ¿Sí me hago entender? A menos de que tengan algo, por ejemplo, cuando se hace la paloma, ¿cierto? Que es esto de ir hacia adelante y hacer el arco y levantarse. En este caso es diferente, pero si ustedes si alguna vez lo han hecho, hay que acercar los pies para poder tener este trabajo, sobre todo el cuádriceps, y tener todo el trabajo abdominal de poder subir el tren superior. ¿No lo has hecho? Bueno, cuando ya igual lo quieras hacer de pronto en una liga o algo así, vas a entender lo que te estoy diciendo y que es súper importante, sobre todo, entrenarlo. Hacer un ejercicio tan fuerte como esa, sin tener fuerza, eso genera también, puede generar una lesión. Entonces, por eso es necesario hacer acondicionamiento para llegar a hacer acrobacia. Eso es una parte de acrobacia. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, no sé cuánto nos falta, pero es que acá estoy en el celular y no en el compu, entonces, ¿un minuto? Ok, nadie tiene computadores, que esta foto de Edwin sí me deja mucho que decir de este monitor, Dios mío. Mentiras, Edwincito bello. Lo que pasa es que, gracias. Entonces sonrían a la 1, a las 2, a las 3.
Se va a acabar. Se va a acabar. Bueno. Pero espera. Bueno, mientras se acaba, chicos, feliz noche. Muchas gracias por su trabajo. De verdad, espero que estudien juiciosos y nos vemos el otro miércoles. Bueno. ¿Listo la foto? Que sí, espera. Que sí.